El Señor les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta segunda parte de la lección que empezamos la semana pasada. Esta lección se titula Una proclamación continua de la salvación para la humanidad y, como les dije, es la segunda parte. Los capítulos en los que nos estamos basando son en los capítulos 61 al 66 del libro de Isaías. Vamos a ver ahora lo que corresponde a la segunda lección, hermanos. En esta parte vamos a ver el día de la venganza de Jehová. Y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Señor, gracias te doy por este momento, porque tú nos das la necesidad de aprender de tu palabra cada día. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y tú nos bendices a pesar de que fallamos constantemente. Tú estás con nosotros y en estos capítulos tú nos muestras cómo de alguna manera tú eres fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Señor, yo te pido en este momento que ilumine, Señor, esta pequeña lección, Señor, que vamos a tomar, que con tu Espíritu Santo nos des sabiduría, Padre Celestial, y estés con nosotros en este momento. Gracias porque tú nos permites y nos das el privilegio de estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a ver el día de la venganza de Jehová. Esta porción bíblica cambia dramáticamente comparada con la anterior. Ahora Jehová se presenta como un guerrero y especialmente vamos a ver dos puntos aquí. Jehová ejercerá su juicio y Jehová manifestará su ira. Unos puntos importantes de una de las características que tiene el Señor. Dios es amor. Conocemos nosotros que Dios es amor, pero también es un Dios justo. Ahora, esta violencia está manifestada hacia los gentiles y de una manera muy fuerte contra Edom. Recordemos que Edom ha sido un enemigo sanguinario de Israel durante mucho tiempo y fue el principal opositor a la restauración del templo cuando Israel o cuando regresaron de la cautividad. Ellos se opusieron terminantemente a que Israel edificara o restaurara la ciudad. Dios muestra su juicio en contra de esta nación que, a pesar, si nosotros vamos a la historia atrás, sabemos que Edom son descendientes de Esaú, entonces por lo tanto vienen siendo de alguna manera familiares del pueblo de Israel, y a pesar de eso cometieron varias cosas contra el pueblo de Dios. En el capítulo 63, versículo 3, vemos que los enemigos de Judá serán aplastados como el higo. Ahí lo enfatiza Dios de esta manera. En los versículos de ese mismo capítulo, del 7 al 64:12, dice que viene un tiempo de intercesión relacionado con los salmos de lamento comunitario. Hay salmos de lamento comunitario, y entonces este tiempo de intercesión está relacionado con estos salmos. Vamos a ver 3 puntos en esta parte. Dice, menciona la liberación de Israel. Se revela e identifica los pecados de Israel y nos lleva a reconocer la misericordia de Dios. Ahí están las citas para cada uno de estos pequeños puntos. Ahora, como punto medular de este acontecimiento, en el 64:8 vemos manifestada una de las más grandes expresiones de sumisión por parte de Judá. Desde la época de Josué, donde fueron un pueblo sumiso, todo lo que pasó, fíjense, todo el tiempo que pasó usando una de las expresiones más tiernas, la cual es, tú eres nuestro Padre. Aquí el pueblo de Israel está mostrando una sumisión, el pueblo de Judá está mostrando una sumisión hacia Dios, cosa que no se veía desde la época de Josué, usando una de las expresiones más tiernas, como vemos aquí, tú eres nuestro Padre. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Vemos aquí algunos puntos importantes. La respuesta de Dios es muy novedosa. Ahora la bendición de Dios llegará a los gentiles. Esto el apóstol Pablo lo logra explicar en Romanos 10 del 19 al 20. Si Israel no quería vivir bajo la cobertura de Dios, se lo entregaría a otros pueblos.
Vemos 3 puntos importantes, hermanos. Los pecados eran factores para que Dios no les respondiera. Eran peores que los gentiles y aún así se sentían mejores. Yo creo que eso lo sabemos de sobra. Sión debía entender que no podía vivir en pecado sin las consecuencias. Otro punto que vamos a ver es cielos nuevos, días de gozo y alegría. Regularmente esto de cielos nuevos se relaciona con las visiones que tenía el apóstol Juan. Pero como no están relacionados el uno con el otro, dado la época en que se escribieron tanto uno como el otro, esto de cielos nuevos se aplica solamente para esos días de Israel en que Dios les estaba prometiendo, les estaba profetizando a través del profeta Isaías lo que iba a suceder después de que Dios juzgara a los pueblos paganos que vivían a su alrededor y también que juzgara al propio Israel y Judá por los pecados que habían cometido, como vimos anteriormente. Entonces, esto de cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, con respecto a lo de el apóstol Juan en sus visiones que él tuvo, está más bien íntimamente relacionado con la eternidad, que bueno, eso no lo vamos a ver ahorita. Ahora, ¿qué significa esto de cielos nuevos, días de gozo y alegría? Jerusalén sería una fuente de alegría no solamente para Dios, sino para toda la gente. Recordemos que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces Dios estaba diciéndole a Abraham que podían ser ellos bendición hacia otra gente, y ese fue uno de los puntos medulares con los que Dios llamó a Abraham, porque ellos deberían ser de bendición para las demás naciones, cosa que pocas veces lo fueron así. Entonces vemos cómo Dios se lo repite otra vez. Dios bendecirá el trabajo de ellos y tendrían prosperidad donde ellos pisaran, o donde ellos hicieran algún trabajo. Dios los estaría bendiciendo, y lo vemos en la época actual. También mucha gente que es judía, descendiente directo de los judíos, sabemos que regularmente ellos prosperan donde quiera que pisan, donde quiera que emprenden algo, ellos prosperan. Entonces Dios les está hablando de esta manera. Prosperidad, permanencia generacional, consuelo. Eso lo vemos en el capítulo 66. Es otro de los puntos que vamos a ver. Y este punto se clasifica en 4 secciones. La verdadera adoración manifestada en el templo. Del capítulo 66 lo podemos ver en los versículos 1 al 6. Ahora, 2 acciones de juicio, del 7 al 17, y se abre la gracia de Dios a las demás naciones, como lo explica el apóstol Pablo en la cita que vimos de Romanos anteriormente. Y promesas y castigo para la nación que se rebele, del 22 al 24. ¿Qué podemos tomar como conclusión en esta lección, hermanos? Ya vimos que el pueblo de Israel fue bendecido, y a pesar de las cosas que hicieron y que no cumplieron las cosas que Dios les había ordenado con los diferentes profetas, no solamente el profeta Isaías, sino que cada que pasaba algo, Dios les mandaba decir con algún profeta que estaban errando en el camino y que deberían enderezar la senda por donde ellos iban. Como iglesia, como aterrizándolo a nuestra actualidad, ¿qué podemos concluir? Como iglesia es necesario hacer un compromiso firme delante de Dios de ser sal y luz a las naciones, así como Dios le mandó al pueblo de Israel ser sal y luz a las naciones. A nosotros también Jesús se lo repite en el Sermón del Monte: ustedes son la sal y la luz de la sal de la tierra y la luz. Y como iglesia, nuestro compromiso firme es delante de Dios, es ser esa sal y esa luz a las naciones. Una analogía muy importante, una información que tenemos que saber, hermanos, es que en aquella época la sal no era para dar sabor como en la actualidad. Nosotros actualmente únicamente la usamos con ese propósito. Muy pocas veces
Bueno, tal vez a nivel industrial o a nivel artesanal se usa para conservar los alimentos, pero en aquel entonces la principal función de la sal era conservar las cosas. Entonces, si nosotros como iglesia somos la sal de la tierra, nosotros estamos obligados para conservar a la sociedad. ¿Y de qué manera podemos conservar a la sociedad? Pues estando o dando a la sociedad lo que la sociedad necesita de parte de Dios, la palabra que Dios ha dado. No solamente nosotros somos responsables de exponer esta verdad que nosotros conocemos para que la sociedad conozca la verdad, y la verdad que es Jesucristo. Entonces, como parte adicional podemos decir esto: si somos la sal, tenemos esta responsabilidad como iglesia, y el compromiso debe ser firme delante de Dios de hacer esto. Y bueno, de la luz, ¿qué se puede decir? Todos sabemos para qué es la luz, ¿no? Para alumbrar y para que las cosas se vean claras. Entonces también tenemos esta responsabilidad como iglesia de que las cosas sean claras, transparentes, y que Dios, si Dios es luz, tenemos que mostrar esa parte a la sociedad de que Dios es luz, y la luz cubre toda oscuridad, elimina la oscuridad. Entonces es parte indispensable de nosotros como iglesia. Entonces ahí está el compromiso, hermanos. Dios les bendiga, que el Señor siga bendiciendo estas clases, y les mando saludos de la iglesia de Valle de Santiago. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar, hermanos. Gracias te doy, Señor, por este pequeño momento. Señor, permítenos ser sal y luz a la tierra, Señor, a las naciones. Dios, que podamos entender tu palabra bien y que seamos capaces de comprometernos contigo, Dios, porque tú de alguna manera quieres que seamos bendición a las demás personas. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos.